La ciencia no solo explica el mundo, también nos enseña a observarlo con atención. Aquí en la Sociedad de la Ciencia buscamos conectar ese modo de mirar con las conversaciones que atraviesan nuestro tiempo. Cómo la ciencia y la tecnología nos permite hacer frente, por ejemplo, a los desafíos del futuro. Soy Macarena Rojas Ábalos, bióloga y comunicadora científica, y hoy queremos hacernos una pregunta clave. ¿Cuánto contribuye la ciencia a las políticas públicas? Y también, ¿no?, ¿por qué o cómo, ¿no?, los objetivos en ciencia y tecnología se alinean con los planes de desarrollo nacional? Yo soy Fernando Ortiz, investigador y académico de la Universidad de Santiago de Chile. Recordemos que este domingo votamos. En los últimos 2 capítulos hemos revisado las propuestas de investigación, desarrollo e innovación de los programas de las candidaturas de Jara, Matei, Kaiser, Marco Enrique Sominami y Parisi. Conversamos con sus voceros sobre sus planes en ciencia y tecnología. Recordemos, Maca, que las candidaturas de Artés, May Nichols y Kass declinaron a participar de este espacio. Sí, y en esas conversaciones hay mucho que analizar también, y por eso el día de hoy vamos a cerrar con una conversación un poquito más amplia y también un poquito más profunda, ¿no? Vamos a tener a 2 invitados que nos van a ayudar a analizar estas propuestas que vimos en la conversación y también poder ver cuál es esa mirada de país que se proyecta desde la ciencia. Ciertamente contaremos con la presencia de Pablo Astudillo, académico de la Universidad Autónoma de Chile, y de Emilia Aguilar, periodista de Cooperativa Ciencia. Sí. Así que antes de eso nos vamos a ir a una pausa y aquí arrancamos con la Sociedad de la Ciencia. Ya estamos de vuelta aquí en la Sociedad de la Ciencia y como les comentábamos, vamos a tener un bloque de análisis sobre las propuestas de los candidatos presidenciales sobre ciencia y tecnología, pero también es importante detenernos aquí un poco en el panorama mundial, ¿no? Y sobre todo cuando el rol de la institucionalidad científica se pone en cuestión. Tenemos varios ejemplos a lo largo del mundo. Sí. 2 que saltan ahí a luces, ¿no? Y que reflejan también esta crisis en la confianza de la ciencia y que coinciden además con posiciones políticas y con cambios de gobernanza importantes, Feña. Sí, de hecho, o sea, 2 ejemplos muy relevantes actualmente son Estados Unidos y acá al lado Argentina. Sí. Que son caras de, yo creo al menos, en mi opinión, es de la misma moneda que esta crisis sobre la confianza en el conocimiento basado en evidencia, crisis de la ciencia. En Estados Unidos, por un lado, el actual ministro, en Estados Unidos se llama secretario de salud, que es el equivalente a nuestro ministro de salud, que hemos hablado del antes, que es Robert F. Kennedy. Él es un personaje político conocido por sus discursos y sus políticas antivacunas y es el que está a cargo de la salud de ese país. Como consecuencia, lo que hemos sabido hasta ahora, en los últimos años, al menos estos últimos años, ha removido a gran parte de los miembros del comité asesor sobre prácticas de inmunización. Cuéntanos un poco de eso también, ¿no? Ahí, claro, la Secretaría de Salud de Estados Unidos está a cargo de distintas, áreas, entre ellas los planes de inmunización, la investigación en ciencia y tecnología, principalmente de los fondos del NIH, y también del FDA, claro. ¿Sí? de la Administración de Drogas, etcétera, etcétera. Está a cargo de la salud del país y la investigación en salud. Y si tú tenéis dudas de que las vacunas funcionan en contra de toda la evidencia, por ejemplo, ¿sí?, de toda la evidencia científica, o tiene otro tipo de práctica, eso va en desmedro del desarrollo de ese país. Y así lo ha visto no solo la población general, sino que los especialistas. El Colegio de Médicos de Estados Unidos, 2 grandes grupos del Colegio de Médicos, la American College of Physicians y Doctors for America, que agrupan a varios miles de médicos en Estados Unidos, están abiertamente pidiendo la remoción de Robert Kennedy como secretario de salud. Claro, porque quitó a personas de este comité asesor y puso a personas antivacunas, ¿no? Claro, puso a gente de su cercanía política, con discursos y políticas también antivacunas, y que hoy día, al menos como consecuencia de esta falta de inmunización en ciertas áreas de Estados Unidos, están reapareciendo enfermedades que se habían erradicado, y en este último año han habido más de 500 brotes de sarampión, nuevamente, una enfermedad que se quita con vacunas. Entonces esto ya está generando mucho ruido en ese país, eso sí, lejitos de acá, digamos. Pero y cerquita de aquí, como tú bien mencionas, claro, tenemos el caso de Argentina, ¿no? Claro.
Es distinto, pero la razón piso base es la misma, ¿no? Acá la política científica fue la que se puso en cuestión, se determinó que quizás el ministerio no lo estaba haciendo bien, por tanto se remueve, se pasa a subsecretaría, como lo vimos también como una de las propuestas del candidato Kaiser, ¿no? Y lo que al inicio era no reducir fondos, efectivamente pasó y se redujeron los fondos para proyectos de investigación, de ciencia y tecnología. Se bajaron también los fondos, o sea, los salarios. Los salarios para los investigadores. De los investigadores y las investigadoras. Y ahí tenemos muchísimas consecuencias. Tenemos una crisis evidente. No se puede hacer ciencia hoy en Argentina. No, de hecho, hoy día actualmente existe una campaña activa de nuestros colegas argentinos, investigadores e investigadoras agrupados en CONICET, ¿sí? Que están también clamando por el apoyo a sus instituciones, principalmente basados en lo que ellos llaman fuga de cerebros. Exactamente. Tenemos 1.500 académicos que se han ido de Argentina, de su país. Exactamente, y además un 30% de reducción en salarios, otro tanto porcentaje en becas, en proyectos de investigación, bajó la inversión en ciencia y tecnología, ¿no? Al 0,17%. Exacto, bajó a 0,17, perdón, claro. De 0,17 a 0,15. De 0,17 a 0,15, o sea, ya era poquito, lo hemos discutido. Sí. Recordemos también a los auditores que esta inversión en ciencia y tecnología en promedio en un país de la OCDE está en torno al 2,6, 2,7%. Y en Argentina ya tenían un 0,17 y bajaron a un 0,15. En palabras muy simples, se están teniendo que ir, no pueden trabajar, no pueden investigar y están actualmente en campaña en sus redes sociales pidiendo que se rescate la investigación en Argentina, que por cierto siempre ha sido muy competitiva en la región. Exacto. Y ahora se está yendo al hoyo al hacer desaparecer un ministerio y convertirlo en secretaría. Con ese panorama, con esos dos ejemplos, ¿no? De cómo una mirada a la institucionalidad en ciencia y tecnología termina con consecuencias muy importantes a nivel de población, ¿no? Exacto. A nivel de país. Hemos querido también abrir este programa porque lo que viene a continuación es dos invitados de lujo, ya los nombramos, pero con ellos vamos a desmenuzar, ¿no? Las propuestas. Justamente la idea es ver y revisar qué nos proponen aquí nuestras candidaturas, de las cuales tenemos que escoger este domingo, cuáles siguen, cuáles no siguen. Exactamente. Y así nos vamos a una pequeña pausa musical porque a la vuelta arrancamos con este especial de análisis. Ya estamos de vuelta aquí en la Sociedad de la Ciencia. Como les comentábamos, estamos con un episodio especial. Tenemos grandes invitados para justamente analizar, ¿no? Las entrevistas que tuvimos en programas anteriores y analizar en general todo el apartado de ciencia y tecnología de los programas de las candidaturas presidenciales. Estamos a puertas, ¿no? Ya la ven y ya lo ven, ¿no? Estamos con Pablo Astudillo Esnier, quien es doctor en Biología Celular y Molecular, académico de la Universidad Autónoma de Chile y también uno de los fundadores del movimiento Más Ciencia para Chile. Vamos a también ahí hablar un poquito, movimiento clave también para el actual ministerio. Es autor del Manifiesto por la Ciencia en clave constituyente y también La Ciencia Liberada, que son libros donde Pablo aborda la institucionalidad científica y también el rol de la investigación en las políticas públicas. Muy bienvenido, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Y también estamos aquí con Emilia Aguilar, que quizás la reconozcan, aunque es un rostro de la comunicación científica. Emilia es periodista de la Universidad de Chile, especializada en periodismo científico, se ha desarrollado y desempeñado como comunicadora en la Universidad de Santiago de Chile, aquí mismito, también en la Radio Bio Bio, en la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, y actualmente es periodista, conductora y editora en Cooperativa Ciencia, una multiplataforma dedicada a la divulgación en ciencia y tecnología en nuestro país. Bienvenida, Emilia, muchas gracias por venir a este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Emilia y Pablo, gracias. Para nosotros era importante que estuvieran porque tenemos dos miradas, ¿no? Desde el punto de vista de la academia, con una persona que ha sido también muy crítica de tener y no tener, ¿no? Institucionalidad y como la tenemos hoy en día, con Pablo, y también contigo, Emilia, porque tú como comunicadora y en el rol de periodista también científica, todos los días, ¿no? Estás abordando temas de ciencia, tomas el pulso de la percepción de la ciudadanía, del desempeño también de los científicos y también de estos ministros que hemos tenido a lo largo de este periodo. Así que importantísimo que estén acá. Vamos conversando, ¿no?
¿Pudieron ver los programas que tuvimos acá? ¿Pudieron también leer los programas y quizás el apartado de ciencia y tecnología de las propuestas? Oye, yo quiero partir diciendo que me parece súper importante el espacio que ustedes abrieron para conocer las propuestas de ciencia y tecnología, porque me parece que es quizás el gran ausente en los debates que hemos visto, sí. En la televisión, en las radios, en fin. A nadie se le ocurrió, digamos, poner alguna preguntita, aunque sea pequeña, y tampoco los candidatos y candidatas, digamos, dentro de las propuestas que tenían libremente para contar, lo pusieron como una prioridad. Uno entiende, hay muchas prioridades, tenemos dificultades en seguridad, en salud, en fin, son una lista tremenda, pero en cada una de ellas hay soluciones que pueden venir de la ciencia. Efectivamente. Entonces, ahí es algo que uno dice, bueno, algo faltó por parte de las comunicaciones poner el tema como algo importante para los próximos años en el país, pero también por parte de los candidatos parece que no hay una claridad. Los programas evidentemente lo abordan sin mucha claridad todavía, y eso es lo que creo que queda demostrado en las conversaciones que ustedes tuvieron, en los presupuestos, en cómo se va a hacer aquello que se propone. Entonces hay una deuda que yo creo que si es que tenemos segunda vuelta va a ser importante Profundizar, ¿no? exactamente, sí. Sí, mira, yo creo que esta elección es distinta a las anteriores en un aspecto, y es que pareciera, o se quiere hacer parecer, que el país cambió. Y que las discusiones que teníamos hace 2 o 3 elecciones atrás ya no valen, y de hecho hay una candidatura que dice hay 3 temas, seguridad, salud, ¿verdad? Claro. Entonces la discusión, los mismos candidatos como que fueron cerrando la discusión a los distintos temas y fueron planteando prioridades, ¿ya? Y al mismo tiempo también uno tiene que hacerse cargo de que efectivamente estamos viviendo un momento social que es distinto al de hace años. O sea, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con que hayan ciertos temas que se oculten del debate o que no tengan el lugar que merece, la ciencia siendo uno de ellos, la cultura podría ser otro, por ejemplo, el país sí cambió. O sea, hay temas que se han instalado por fuerza propia, como el tema de la migración, el tema del crecimiento económico, como nunca yo creo en los últimos años, hoy día es tema obligado. Y eso ha llevado, por ejemplo, a que yo lo que siento es que todas las candidaturas que hicieron propuestas de ciencia formales, porque me parece que hay 2 candidaturas que tiran la ciencia por aquí y por allá, pero formalmente yo diría que 7, 6 tienen propuestas formales, están todas enmarcadas en el contexto del desarrollo económico, que fue algo que tú conversaste acá, tú lo mencionaste. Entonces eso es algo que podemos discutir, porque a mí me parece que es bien negativo, pero ese contexto, esta mezcla, y además hay un último elemento que creo que es súper importante, y es el contexto internacional. Como nunca en los últimos años hemos tenido líderes mundiales que uno pareciera verlos como hostiles a la ciencia, y eso también va como restringiendo el debate. Se convierten en modelos para ciertos sectores políticos, y eso hace que, por ejemplo, algún candidato que busque imitar a otros presidentes de otros países diga, ¿sabes que en realidad la ciencia no es para mí un tema? Sí, justamente al principio de el primer bloque de este programa hablamos un poco de cómo se está moviendo en los distintos gobiernos esa institucionalidad científica que está complejo. Ahora, ambos, para entrar un poco ya a picar lo que discutimos acá, ¿no? Ambos vieron la discusión y las propuestas. A cualquiera de los dos, la pregunta es amplia. ¿Alguna de las propuestas que se escucharon acá, para que partir por lo positivo, le ven futuro? ¿Cuál propuesta de las que se escucharon en estas 5 conversaciones con las candidaturas creen que es posible de implementar y que además es una ganancia, digamos, dentro de lo que se Mira, sabes que aquí hay 2 temas, me parece. Primero es si hubo o no propuestas de ciencia, porque hablar de economía es hablar de economía. Sí. Si, aquí hubo personas que dijeron que textualmente, yo lo anoté, de que básicamente hablan de ciencia porque cómo le consiguen un espacio a la ciencia en los programas es porque esto vende, básicamente, la economía vende. Entonces, dado que la economía vende, yo pongo la ciencia en el marco del contexto económico y todo lo que habla es economía. Y ahí me parece que ya no estamos saliendo de la ciencia. En ese sentido yo vi poca propuesta de ciencia propiamente tal. Una de las que yo rescato, no sé si en la forma en que se planteó es factible todavía, pero en la propuesta de Franco Parisi de hablar del retorno, que es un tema que los temas como más concretos, los problemas estructurales de la ciencia no están siendo abordados en los programas presidenciales. No hemos hablado del problema de Fondesit, no hemos hablado del problema de
lo excesivamente competitivo que es el sistema de financiamiento científico actual. No hemos hablado de los incentivos perversos, no hemos hablado de dimensiones éticas de la investigación. Y hay un montón de problemas, la precariedad, por ejemplo, del personal de I+D, pero dentro de todos esos problemas, no hemos hablado de las mujeres en investigación también, pero dentro de todos esos problemas al menos se mencionó el tema de la retribución de los becarios internacionales. A mí lo que me pasa con esa discusión es que no nos preocupamos de los becados nacionales, por los que hacen el doctorado en Chile, pero más allá de eso hay una idea de decir, oye, sabes que en realidad hemos estado formando científicos, pensemos en una propuesta. Habrá detalles, por ejemplo, aquí se discutió el tema de la productividad científica, Sí. Entonces yo creo que se puede discutir todavía el tema de Igual, qué mecanismos se exigen, pero el programa de ahí hay Matei algo. también hace referencia al no sobre la retribución, pero cómo replanteamos un poco el tema de Sí. Becas Chile, que es A la algo que no crisis, es, claro, de la a la beca crisis de la Beca Chile propiamente tal, ¿no? Sí, pero ahí hay un detalle que yo no quiero dejar pasar por alto. Ya en el ministerio de Andrés Kuf surgieron estas discusiones y el tono de la discusión era no replantear con una mirada quizás tanto de país, sino que con una mirada más de área. Había una especie de voluntad de decir, ¿sabes? Que en realidad hay áreas en las cuales basta que tengamos gente que haga su doctorado en Chile. Y solamente en algunas áreas vamos a mandar gente al extranjero porque son áreas prioritarias y ahí pasan varias cosas que no tenemos el tiempo de discutirla acá, pero preguntas como, por ejemplo, ¿quién decide cuáles son las áreas Exactamente, prioritarias? exacto. ¿Con qué criterios? Y tú puedes resolver problemas del país solamente haciendo ciencia en las áreas A, B, C o D, porque los problemas son complejos y tú necesitas científicos y científicas en todas las áreas del conocimiento. Entonces, más allá de eso, ese fue el tono que al menos yo recuerdo Sí. que tuvo la discusión durante la administración en este caso, del presidente Piñera. Y que es un poco lo que se plantea también en el programa de Claro, Matei. pero yo me parece que eso no es suficiente. Perdona, Pablo, pero también para preguntarles por lo mismo, ¿no será eso más, Emilia, que a lo mejor algunos programas tienen buenos diagnósticos, pero no buenas propuestas? Incluso planteándolo desde la revisión de lo que hay, ¿no? Mm. Cuando yo creo que el diagnóstico más o menos está claro, o quienes están en la ciencia lo tienen bastante claro. O sea, hace falta mayor inversión, pero sobre todo hace falta decir, ok, ¿cuáles van a ser las áreas prioritarias? Exactamente. Y entonces, por los próximos 10, 15, 20 años nos vamos a enfocar ahí. Van a quedar áreas fuera, y ese es un costo que se va a asumir, pero porque se está pensando en un país con una base en la ciencia. Yo creo que eso, la verdad, me parece que está ausente de los programas en general. No hay grandes menciones, de nuevo, en los debates, a la inteligencia artificial, por ejemplo. O sea, ¿qué posición vamos a tener Que nosotros? es la agenda que se ha llevado durante los últimos Que 3 años, ¿no? Es muy curioso que incluso en los debates no hubiese una pregunta sobre inteligencia Sí, artificial. llama la atención. ¿Cómo nos vamos a plantear ese desafío en adelante, siendo Chile uno de los países que más destaca en eso en la región? ¿Cómo nos vamos a hacer cargo del tema de los centros de datos que se van a instalar? ¿Cómo vamos a resolver el tema medioambiental con el tema del desarrollo? Entonces, yo creo que ahí todavía falta cierta claridad y estoy de acuerdo con Pablo en que la mayoría de las propuestas están más bien puestas en I+D, esta idea de desarrollo económico, pero muy poco en aquella ciencia fundamental que curiosamente es la que más se ha destacado en la entrega, por ejemplo, de los últimos premios Nobel. Exactamente. Entonces, bueno, ahí pareciera que tenemos que poner ojo, que es de la que menos se habla, que es la que menos portadas tiene, que es la que menos sale, digamos, pero que probablemente estudiando las bacterias del desierto vamos a tener respuestas a cómo nos vamos a alimentar en los próximos años. Entonces, hay que mirar ahí y me parece que o es muy específico o no está dentro de los ejes prioritarios. Algo pasa. Y no solo eso, o sea, que la investigación y la innovación mueve la economía de un país, ¿no? Totalmente. Ese fue también uno de Totalmente. los premios Nobel. Pablo, ahí tú hacías referencia también a lo peligroso, ¿no? Justamente con lo que decía Emilia, lo peligroso de decir, ya, me las voy a jugar por estas áreas prioritarias. Sí. Profundicemos un poco en eso, porque deberíamos tener esa mirada o no, porque los grandes países que han crecido han crecido porque han puesto los ojos en la ciencia, han hecho eso, ¿no? Voy a crecer, entonces estas van a ser mis áreas prioritarias y como dice Emilia, es un sacrificio por 10, 5 años, que no quiere decir que no haya financiamiento para lo básico Claro. o lo otro, pero se reduce. Sí, mire, yo quisiera volver un paso atrás. Dale. Uno podría discutir
la precisión de los diagnósticos. Yo creo que una cosa es ya un lugar común a esta altura, decir que Chile tiene que aumentar el gasto en I+D, porque todo el mundo sabe que es muy bajo. Sí, sí. Entonces, no hay mucha novedad en proponerlo en un programa, ¿verdad? Y no todos lo proponen, ¿no? Es que, Sí, ojo, además, o sea, no sí. es un diagnóstico tan Además, transversal. Hay una puesta sí, de cifras ahí, hay de uno, hay de algunos dos. sectores Bueno, que sí. efectivamente creen que hay que tratar de hacer con lo que ya hay, hacer Algo otras más. cosas y ojalá incentivar a los privados, que es algo que no ha sucedido y que yo creo que no va a suceder en el Esa es la corto plazo. por propuesta de Matei. Claro, pero saltándonos eso, yo creo que hay un diagnóstico que me hace falta y que no lo veo en ningún programa. Y es que en Chile, al menos, en otros países no es así, pero en Chile la mayoría de la investigación se hace en las universidades. Sí. Y por lo tanto, si tú quieres mejorar las condiciones de la ciencia en Chile, tú tienes que mirar a la universidad como organización y ver cómo tú ensamblas un sistema educacional que permita que la ciencia florezca. Y eso me parece que hoy día no está ocurriendo. Esta es una discusión que se viene dando en ciertos círculos, esto de que hoy día las universidades tienen básicamente que vivir para las acreditaciones y eso hace que nosotros estemos sumidos en un mar de métricas que tenemos que estar cumpliendo todo el tiempo y al final el investigador no tiene tanto tiempo para investigar como antes. Y esto es un fenómeno global, se ha discutido en algunas revistas, incluso internacionales, esto de que el investigador hoy día no tiene tiempo para investigar. Por lo tanto, incluso me atrevo a proponer algo que podría ser un poco incómodo. ¿Qué sacamos con aumentar el gasto en I+D si tenemos a los investigadores trabajando en las mismas condiciones? Va a ser un gasto que no va a dar los frutos esperados debido a que hay un contexto, podríamos decir, institucional o estructural que no se está resolviendo. Y en ese sentido yo creo que hay un problema de diagnóstico y es que las distintas candidaturas no están viendo que hay un problema estructural que es necesario resolver y por lo mismo no hay propuestas en esa dirección. Ahora, para volver brevemente, porque podríamos estar conversando tres programas respecto a este tema, yo veo tres peligros en el asunto de las áreas prioritarias. Primero, ¿quién define lo que es un área prioritaria y qué es un área prioritaria? ¿Ya? Yo tengo la impresión, esto es una opinión muy personal, que puede ser ofensiva quizás para algunas personas, pero me parece que es una discusión que se ha dado muy en la élite. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes los han invitado alguna vez a discutir sobre las áreas prioritarias que deberíamos elegir en Chile. No. ¿Ya? Y me atrevo a pensar de que aquí hay gente que se mueve en este ambiente y que tiene un cierto conocimiento. Entonces, son rostros que a veces se repiten y lo que van cambiando más bien son los conceptos. Alguna vez hablamos de los clústeres, después empezamos a hablar de los desafíos, después empezamos a hablar de los retos para el desarrollo y ahora estamos con los laboratorios naturales. Y en ese sentido, no es que no haya criterios para elegir áreas prioritarias. Existen, van cambiando según el sector político. Pero primero ese es el peligro. Segundo, el peligro que yo veo es que si no se comprende que los problemas que enfrenta la sociedad hoy día son complejos y que pueden requerir de conocimiento de todas las áreas, tú puedes al final terminar siendo fuertes pongamos un ejemplo, investigación antártica. Pero a lo mejor nos vamos a enfrentar con una futura pandemia y necesitamos el conocimiento de los neurobiólogos o de los biólogos celulares. Y resulta que en Chile es cada vez más difícil hacer investigación en esa área porque es tan competitivo. Hemos tenido algunas cartas incluso que han hablado de cómo hoy día se financia cada vez menos o cada vez más difícil acceder a financiamiento en el área de la investigación biomédica. Entonces tú puedes correr ese peligro, ¿ya? Y el tercero es, me parece a mí, no comprender que la investigación científica da más frutos y florece más cuando tú tienes efectivamente una ciencia sólida en todas las áreas del saber, porque al final del día la ciencia tiene múltiples retornos que no son solamente limitados al crecimiento económico. Está la ciencia para las políticas públicas, la ciencia y la ciudadanía, que es un tema que también se ha surgido acá. Entonces, si no comprendemos esa complejidad y esa fertilidad de la ciencia, la verdad que elegir áreas prioritarias sin tener esa complejidad en la conversación me parece que es muy peligroso. Es peligroso, pero también es necesario, porque Sí. tienes que tomar política. O sea, en el fondo la discusión más teórica y conceptual está bien y yo creo que nadie te podría cuestionar, pero al momento de poder ejecutar, ¿no? Y estar sentado en la mesa con otros ministros, tienes que decir, bueno, Sí. la prioridad está acá. Estamos envejeciendo. Perdón, el financiamiento tan limitado. Exactamente. Que ese es el punto. Si uno mira las cifras, se ha discutido de que Chile invierte poco, pero ¿cuánto deberíamos estar invirtiendo hoy? ¿Verdad? Ese es el gran detalle. Sí. Debería ser más o menos el triple de lo que invertimos hoy. Si uno mira los datos per cápita, o sea, países que tienen un PIB per cápita similar a Chile están invirtiendo cerca de $200 a $300 en I+D per cápita. Chile se pegó un saltito el último año y ya estamos en los 100.
Entonces, esta discusión sería distinta si es que Chile ya estuviese invirtiendo el 2,5% del Claro. PIB y los científicos claro. estuviesen pidiendo más, y ahí el ministro de Hacienda podría decir, a ver, paremos la discusión, ustedes ya tienen un buen nivel de inversión y entonces ahora lo que vamos a hacer es dar un salto específico en ciertas áreas. Pero considerando el retraso de Chile en número de investigadores, en gasto y más uno tiene que hacerse la pregunta, ¿estamos todavía en condiciones de priorizar? Sí, primero crecer en volumen Claro. y después ver cómo nos va. Fortalecer la base. Sí, entiendo. Es una posibilidad de No, la sí lo discusión. es. Y además tan sesgada respecto a lo que tú mencionas, no es solo plata, es gestión. Y en ese sentido, ¿vieron alguna opción de caminar hacia ese lugar en alguna de las candidaturas? Habían mejorar. propuestas claras. Propuestas Sí. sobre Sí, gestión, gobernanza. ¿Qué Sí. opinan de esas propuestas también? Bueno, habían propuestas de eliminar Por El ejemplo, ministerio y o dejarlo en sea, subsecretaría. claro, en el programa del candidato Kaiser. Que no era eliminar, era transformar. Claro, aquí, Sí. y uno, el que vio el programa, se dio cuenta que había una cosa más retórica, pero que definitivamente era eliminar, y uno entiende lo que significa aquello. O sea, no hay que ir muy lejos, mirar Argentina, que es lo que está pasando con los cortes presupuestarios y lo que está significando eso para la ciencia, y es, digamos, ingenuo creer que eso no ocurriría en el caso de disminuir la institucionalidad de un ministerio o una subsecretaría. Entonces, claro, o sea, hay un tema ahí de gestión o de cómo se va a administrar la ciencia que también me parece que pone el foco en la prioridad que se le da en cada una de las candidaturas. Sí. Perdona, es que solo para cerrar esa idea tuya, porque justamente la experiencia en nuestro país vecino, también lo discutimos al principio, muestra que cuando convertiste un ministerio en secretaría, hubo fuga de cerebros, ¿no? Así le llaman. Más de 1.500 investigadores e investigadoras que se fueron de Argentina, 30% menos de salario, se acabó, se redujo el PIB, etcétera, etcétera, etcétera. Esta crisis que están sufriendo nuestros colegas al lado, particularmente agrupados en CONICET, ¿no? Claro. Eso es un hecho, ¿ok? No es una cuestión que estemos aquí opinando. Es un hecho, eso sucede. Pero hay otra cuestión que también es opinable, y es pensar que cuando tú reduces un ministerio, quizás con el objetivo, que es lo que planteaba la candidatura de Kaiser, de ser más eficiente, ¿no? La crítica, el diagnóstico es más o menos, caricaturizando un poco, pero el ministerio no funciona porque hay mucha gente que está trabajando ahí sin hacer nada, entonces vamos a achicarlo, vamos a juntarlo, vamos a ser más eficientes. Claro, no es que vayamos, distinto a lo que pase, a reducir presupuesto. Exacto, Claro. exacto. Pero ahí hay otra cuestión que no se ha discutido, y que es que cuando tú eres un ministro o ministra y tienes otra, digamos, prerrogativa frente a un gobierno, que cuando está a Eres cargo un de una subsecretario, subsecretaría, te das cuenta, exactamente. independiente de los dineros, es tu gestión, cómo llegas, cómo exiges. Está sentado en la mesa. Estás digamos, sentado en la con el- mesa. Exactamente, Entonces, tienes otra importancia ahí. Entonces, es una cuestión que hay que tener también en cuenta, ese color, ese color. Perdón, Sí. Pablo. Sí, yo creo, a ver, decir que uno transforma un ministerio en una subsecretaría es eliminar el ministerio. Sí, claro. Sí. Y porque a mí me parece que en la cultura política chilena un ministro tiene mucha más relevancia y mucha más visibilidad que un subsecretario. Yo creo que para la gente que está en el mundo del periodismo, se habrá dado cuenta de que la presencia y la visibilidad de la ciencia en los medios de comunicación, ciencia y política, no solamente descubrimientos científicos, sino que la conversación entre ciencia y política cambió completamente cuando apareció el ministerio. Apareció. Apareció, no estaba. Apareció, ¿Ya? claro. Ahora, cosa distinta es decir, ya, ¿sabes qué? Yo quiero eficientar la gestión del ministerio, y ahí yo en lo personal me abro a la idea de que alguien me demuestre de que el ministerio está siendo ineficiente en su gestión, que es distinto de la discusión de si el ministerio ha sido un buen ministerio o no, porque esa es una discusión más de apreciación. Yo en lo personal tengo la opinión, que podrá ser compartida o no por ustedes o por la gente que va a ver el programa, que no hemos tenido todavía un buen ministro o ministra de ciencia. Si uno piensa de nuevo, volvamos a la discusión, los problemas estructurales de la ciencia, ¿cuál de todos los ministros que hemos tenido ha resuelto esos problemas? Ninguno. Lo que pasa es que hemos tenido algo bien accidentado, porque Sí, uno puede instalar comprender un el contexto, ministerio, que fue lo que tuvimos con el exministro Cub y la ex subsecretaria Torrealba, fue instalar
tratar de descentralizar, ¿no es cierto?, de instalar propiamente Sí, tal. claro, un desafío en sí acá mismo. hemos tenido cada 6 meses una rotativa con también intereses, ¿no?, distintos. Es que ese es el punto. Uno podría preguntarse por qué hubo tanta rotación de ministros en este gobierno. Uno podría quizás sacar del análisis la instalación. Me parece que no hay que sacarla, porque tuvimos un ministro a partir de fines del 2017, porque se nombra primero al ministro y después se empieza a instalar el ministerio, pero durante ese tiempo el ministro en cuestión tuvo la posibilidad de hablarle a la ciudadanía sobre el rol de la ciencia y me parece que hubo cosas que quizás no se hicieron de la mejor forma. Además hay un problema que yo siento que pasa y es que los distintos ministros y ministras que se van sumando empiezan a sumar muchos intereses quizás personales a la discusión o miradas, y en ese sentido yo anoté la frase que dijo David Berríos, ¿ya?, de la candidatura Kaiser: el tener o no ministerio no es lo que te genera la visión y los recursos, y lo que sucede en la práctica es lo contrario. Tuvimos a la ministra Echeverri y había un foco muy grande en inteligencia artificial. Tuvimos al ministro Salazar y había un foco muy grande en la transformación productiva, por ejemplo, ¿ya? Y está bien, los ministros y ministras van trayendo sus distintas enfoques y agendas, pero me parece que aquí hay un tema que es, bueno, esa discusión es una discusión más bien política y yo creo que ahí ha habido errores, pero el tema de la gestión hay que demostrarlo, porque si no me parece que podría transformarse en una casa de brujas y basada en una opinión. Y claro, entonces veamos los datos. Ahora, ojo, y yo con esto cierro esta idea, efectivamente yo creo que también tiene que haber más voluntad de las autoridades ministeriales para sumar distintas visiones a las distintas conversaciones, ¿ya? Porque a mí me parece que sí ha habido un poco de traer mucha visión muy cercana y quizás falta más diversidad en el ministerio. Sí, absolutamente. Oye, Emilia, yo quiero llevarte a otro lugar más lejano y te pregunto a ti directamente porque lo hablábamos un poquito antes de entrar. Está probado y estudiado y hay encuestas y cuando uno le pregunta a la población en nuestro país si le interesa la ciencia y la divulgación científica, te dicen que sí. Uno hace un festival de cualquier disciplina científica y con distintos, digamos, lineamientos en su divulgación y se llena. Sí. Y la gente va y lo pasa bien. Sin embargo, la misma percepción cambia cuando le preguntáis, la pregunta cambia y tú decís, ¿cuánto te interesa la institucionalidad? ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto sabes y cuánto te interesa? Pero es que por eso va linkeado quizás. Quizás porque no sabe no le interesa o quizás no le interesa nomás. ¿Cuál es tu percepción desde tu posición como divulgadora en una plataforma que tiene un buen número de seguidores y más o menos secuestrado, entre comillas, ¿sí? que los siguen, Claro. digamos, a eso me refiero? Esa población que le interesa, ¿por qué tú crees que no está en esta discusión? Porque quizás por eso mismo las candidaturas no ofrecen o no se centran en este aspecto en particular de la gobernación, porque no hay una demanda tampoco. Me gustaría que desarrolláis un poquito desde tu visión, digamos. Claro, yo creo que, bueno, las cifras así lo dicen, a la gente le interesa la ciencia, es real, eso ocurre. Pero mi percepción, al menos, es que la gente no sabe demasiado acerca de la institucionalidad y de lo que se necesita para desarrollar esa ciencia con la que luego nos fascinamos, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de observación astronómica, digamos, más importante del mundo. ¿Cuánto significa eso para el país? ¿Qué significa en términos de cifra? La gente no lo sabe, ¿no? Y así te diría todas las materias, o sea, la gente no sabe esta discusión de que si el 1% o el 2%, bueno, pero ¿para qué? Si tenemos problemas en los hospitales, bueno, porque probablemente con ciencia se va a poder resolver a lo mejor algunos. Entonces, por ejemplo. Por ejemplo, donde se trabaja con inteligencia artificial, es un trabajo que se está haciendo. Sí. Pero nadie conecta hoy día en los medios de comunicación, a nivel, digamos, institucional, esas ideas. O sea, la ciencia no es parte del discurso y por lo tanto es muy difícil que a partir de ese desconocimiento la gente pueda decir, ¿sabéis qué? Sí, realmente necesitamos un 1% de ciencia al menos. Yo creo que esa es una información que hoy día no está. O sea, está, ¿no? Pero no es masiva, no están los grandes medios de comunicación, no están las grandes preguntas de los medios de comunicación y por lo tanto es difícil que la gente diga y salga a exigir que los científicos puedan tener su financiamiento, ¿no? O claro, de repente la gente dice o se enoja y dice, claro, los que se fueron con beca a Chile tienen que volver a devolverle al país.
Está perfecto, pero ¿a dónde ¿Cómo? van a volver? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, tampoco saben que hoy día las plazas están solamente en las universidades, que en el sector privado no hay capacidad para recibir, porque no se hace investigación, por lo tanto no hay capacidad para recibir un doctorado, un postdoctorado. Entonces, claro, se quedan con que no quieren volver. Pero capaz que incluso ese mismo investigador o investigadora, estando allá, puede conectar con intereses en Chile, hacer investigación que también impacte en el país. Entonces, yo creo que hay un montón de cosas que hoy día hace falta que se visibilicen para que la gente conecte de mejor manera con la ciencia, y eso es algo que creo que se está comenzando a hacer, pero todavía nos falta mucho camino, y por eso es que me parece que no hay un interés tan grande por la institucionalidad. No hay un conocimiento demasiado grande sobre la figura del ministro o ministra de Ciencia. Creo que con la ministra Aysén Echeverry se hizo un poco más, porque además luego fue vocera de gobierno, en fin, y ahí trató de instalar algunas ideas, pero falta mucho recorrido para que eso sea una discusión de sobremesa. Oye, a mí me gustaría agregar algo muy breve respecto a eso. Si este es uno de los peligros del economicismo de la ciencia, ¿verdad? Cuando tú le estás diciendo constantemente a la ciudadanía que la principal y prácticamente la única relevancia de la ciencia es que nos va a ayudar a diversificar las exportaciones, superar el extractivismo, etcétera, la gente no sabe, porque no se entera, porque tú no se lo dices, de que a lo mejor la ciencia también te va a ayudar a resolver las listas de espera. O que la ciencia te va a ayudar a generar una mejor política pública social, de vivienda, por ejemplo. Entonces, si tú solamente te enfocas en esta relación entre ciencia y economía, yo creo que es sumamente legítimo para la ciudadanía preguntarse, oye, pero en realidad ese dinero que se va a destinar en, no sé, tratar de unir más a la academia con la industria, a lo mejor estaría mejor invertido en mejorar el tendido eléctrico para que las empresas en el campo tengan energía eléctrica, o en mejorar las carreteras para eficientar el transporte de mercancías, etcétera. Entonces, a lo mejor hay usos alternativos del dinero que podrían tener mejor rendimiento económico que esta unión academia-industria. Es por eso que yo siento que es imperativo enriquecer la discusión sobre qué es lo que trae la ciencia para los países. Sí, es que ahí también creo que, estoy de acuerdo con lo que dice, y creo que fallamos, varios digamos, actores de la sociedad fallamos. Sí, nosotros los científicos, sí, los comunicadores, los periodistas, las universidades, en extender este relato de que lo urgente siempre está superando lo importante. Y en esta urgencia, esto lo discutimos creo en el capítulo 1 de este programa. Normalmente lo discutimos. Normalmente, sí. Que es que claro, yo como le digo a alguien que está en lista de espera, que no tiene educación, salud, economía, vivienda, seguridad, etcétera, etcétera. Dejemos ese crecimiento y démoselo a ciencia. Exacto, ¿cómo podemos argumentarlo de esa manera? Cuando en realidad, si uno invirtiese en ciencia, tecnología e innovación, y te esperáis 10 años, y ese es el punto, tenéis que esperarte 10 años. Exactamente. Tenéis que aumentar, entonces es complejo el argumento. Es una mirada y una estrategia, que eso es lo que no se comunica. Es que eso es. Sí. Porque en el fondo tú puedes decir, si lo planteas así, ¿no? Esperen que de aquí a 10 años este es el plan, para allá vamos a estar creciendo, esto es lo que vamos a reducir, y vamos a tributar efectivamente a educación, a seguridad, exactamente, que son los temas que a las personas que a todos nos afectan también, ¿no? Sería distinto. Solo un ejemplo, el año pasado salió este probiótico que fue desarrollado a partir de la investigación de Piloria. A partir de la investigación de una científica de Concepción. La gente es fascinada, o sea, la gente solo quiere saber de ella. Cada vez que nosotros en Cooperativa Ciencia subimos una nota de ella, sí, pero es lo que tiene más likes, en fin. Rockstar. Pero esa investigación duró, ¿cuánto? ¿20 años? Exactamente. Entonces, si la gente no conoce sobre los procesos de la ciencia, difícilmente va a entender por qué necesita financiamiento por tanto tiempo. Y bueno, y ahí nosotros como medios de comunicación evidentemente tenemos un rol, pero ahí hay un claro ejemplo, ¿no? De algo que a la gente le fascina, que hoy día puede conseguir en la farmacia, que tiene un impacto increíble, porque es para combatir el Helicobacter pylori. El 70% de la población chilena tiene esta bacteria. Tiene esta bacteria, y eso podría disminuir los casos de cáncer gástrico. Y eso es ciencia que se hizo en Chile, y eso es ciencia probablemente que se hizo financiada por el Estado, ¿no? Bueno, contemos el proceso completo para que todos entendamos por qué se necesita más financiamiento. Sí. Ahí yo creo que el rol del ministro o ministra es insustituible. Sí. Es distinto que a la ciudadanía un ministro o ministra, o incluso el presidente o presidenta, le cuente esto a la ciudadanía,
a que lo haga un subsecretario o un jefe de una agencia, y es por eso que no podemos retroceder en la institucionalidad científica. ¿Habrá que mejorarla? Sí, pero no podemos retroceder en ese aspecto. Y aquí con una pequeña aclaración también, creo que es sumamente importante que contarle a la gente que estos casos de éxito ocurren, y ocurren en Chile, pero tú para tener estos casos de éxito necesitas tener otros casos de fracasos. Totalmente. Absolutamente. Porque si no se idealiza el proceso científico, que me parece que también es un peligro, porque el día de mañana si tú le prometes a la gente soluciones y las soluciones no llegan, puede haber como un latigazo, un efecto en contra y decir, oye, pero si nosotros como ciudadanía ya le dimos la oportunidad a la ciencia y fracasaron, entonces ya cerremos esto y ahora sí destinemos, no podemos llegar a ese punto, entonces tenemos que ser sumamente honestos con la ciudadanía al momento de contarles cómo se hace la ciencia, de que hay más fracasos que éxitos. Total. Y que hay un nivel de incertidumbre. Yo no puedo, como científico, no puedo prometer una solución porque los problemas son inciertos y cada vez más complejos también. Sí, es cierto. De hecho, solo para puntualizar lo que los dos mencionan, cuando uno oculta la historia, ¿sí?, de un aporte científico, tecnológico, y solo nos quedamos con el resultado, ¿no? Nos quedamos solo el resultado, claro, y las luces del momento, se le hace un muy mal favor al sistema. Y de 100%. Hecho pasa, y tú escucháis, es que no sé, como está lleno de leyendas en química, en biología, de que tal investigador soñó tal respuesta, y es mentira. Antes de él hubo 100 años de investigaciones, sí, claro, ese tipo de cosas, y 100 años de fracasos, digamos. Es cierto, me parece muy relevante. Y bajando la pelota, creo que nos queda poquito. Nos queda, o sea, de hecho, es la última pregunta. Yo quería cerrar, ¿no? Por favor, adelante. No. No, ya, eso era. Sí, te la quito, Maca, perdón. Para cerrar un poco, ¿cuál sería un intransable para ustedes? Los invitamos acá, hagámonos lo importante. Pensamos que nos van a escuchar y alguien va a recoger lo que digamos. ¿Cuál sería un intransable para ti, Emilia, para ti, Pablo, en un programa científico de una candidatura? Algo que sí o sí tiene que estar. Si no, no voto. Si no, no voto por esa candidatura. Si no, no voto por esa. Difícil, sobre todo en este minuto que nos queda. Pero, bueno, me parece que hoy día no podemos no hablar de inteligencia artificial y de cómo la vamos a ocupar en todas las otras áreas prioritarias. O sea, cómo la vamos a ocupar en la educación, cómo se va a ocupar en el Estado para hacerlo más eficiente, cómo se va a ocupar en la investigación científica, en fin. Eso me parece que es algo que tiene que conversarse. Y por otro lado, la comunicación. O sea, cómo vamos a hacer que toda esta investigación llegue a la ciudadanía, justamente para que esto que hemos conversado acá se materialice, ¿no? Y la gente el día de mañana exija su 1, esperemos 2, 3% para la ciencia. Yo creo que ahí hay unos ejes que yo entiendo que no van a ser prioritarios en ningún programa, pero que a mí me parece que debiesen estar dentro de la discusión. El sueño de Emilia Aguilar. El sueño, sí, totalmente. Yo no te puedo decir solo uno porque me parece que son cosas que van entrelazadas, así que te voy a decir 3. Okay. Aumento del gasto en I+D es un intransable porque no podemos seguir en la situación que estamos, no podemos seguir perdiendo ideas porque no son financiadas. Segundo, una revisión de los instrumentos. Esto está muy esbozado en los programas, pero hay que hacer una revisión profunda. Yo creo que no podemos seguir con el programa Fondesit tal como está. Hay que cambiar lógicas, hay que tratar de disminuir las exigencias que en la literatura hoy día se le llama los incentivos perversos, ¿verdad? Que es un tema que también da para un programa quizás aparte. Justamente. Sí. Y tercero, el tema de la institucionalidad hay que pensarlo, y sobre todo el tema de las elecciones, porque yo comprendo que se necesita elegir prioridades, pero tenemos que abrir la mesa. Entonces, una nueva propuesta de cómo armar o cómo mejorar la institucionalidad existente, abriendo la mesa y tratando de tener conversaciones más inclusivas. No más elecciones a puertas cerradas, sí, y no más elecciones entre miembros de la élite. Yo creo que eso es fundamental. Pablo Estudillo Besnier, académico de la Universidad Autónoma, Emilia Aguilar, periodista y también editora de Cooperativa Ciencia. Muchísimas gracias por la conversación. Gracias por la invitación. Gracias por... Y con ustedes también vamos a aprovechar de cerrar el programa porque ya nos pasamos, me están cortando hace mucho rato. Imposible cortarlos, así que les agradecemos por acompañarnos. Recuerden ir a votar, es importante también tomar decisiones basadas en la información, y eso es lo que tratamos de hacer acá humildemente desde la Sociedad de la Ciencia. Exacto, tome agüita el domingo, vaya ligerito de ropa, cremita para el sol y a votar. A votar, eso. Y así nos despedimos entonces de la Sociedad de la Ciencia. Hasta la próxima semana. Chao, chao.